hermana. Sí, gracias, pastor. Yo también le doy gracias a Dios, ha sido muy bueno con nosotros, nos ha ayudado, me ha ayudado grandemente. Las bendiciones han sido muchas, comenzando que pues que me aplazaron esa corte y bueno, sigo pidiendo por Elías para que Dios tenga misericordia de ella y haga un milagro, pobrecita, haga un milagro. Les cuento que esta señora Marixa que yo les he contado, me llamó, yo le pedí que me diera el número telefónico de, de la hermana que le había dado la bienvenida y ella me lo dio, la he estado llamando, la llamé esta semana y le pedí el favor que la tuviera en cuenta, que no la soltara, que era una hija de Dios, que era un alma para el Señor y no la dividíamos la estrellita entre las dos, entonces que estuviera muy pendiente de ella. Entonces, bueno, gracias a Dios me dijo, no se preocupe hermana, yo voy a estar muy pendiente de ella, han estado muy pendiente de ella. Marixa me llamó y me dijo que muchas gracias, que estaba muy contenta de ir a la iglesia y bueno, ahí está asistiendo, entonces le doy gracias a Dios, al menos que alguien de todas esas personas salga una, pues es una bendición, es una alegría para uno porque uno dice, ay Dios mío, hablarle a tanta gente y de que no quede nadie, pues no, al menos unita. Entonces eso es lo que le estoy pidiendo al Señor, que toque el corazón de ella y que, bueno, si el Señor la tiene también para estar en su redil, pues que nos ayude y pedir por mi familia, mi esposo, mis hijas, mi familia, que Dios nos ayude y nos acompañe. Yo glorifico el nombre de Dios siempre, cada instante, cada minuto, porque la verdad es que Dios es maravilloso. Gracias por la lluvia abundante que tuvimos esta tarde. Estábamos muy secos, esperamos más lluvia porque viene por ahí un huracán. Y gracias a Dios que el sábado pudimos repartir buena cantidad de libros. Sabemos que esa palabra de Dios nunca vuelve vacía. Esperamos que el trabajo y algunas almas puedan venir a los pies de Jesús. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Me da un gusto de estar nuevamente aquí en la casa del Señor. En realidad, pues no fueron vacaciones las que tuve porque la he pasado muy mal. Pero yo sé que el Señor está conmigo. Y Él me da la fuerza, aparentemente. Ante mis hijos, ante mi esposo, ante mi mamá. Soy una mujer fuerte, pero solo Dios sabe el quebranto que tengo por dentro. Y bueno, también muchos sentimientos encontrados porque la necesidad de venirme, pero no venir también. Y le doy gracias a Dios porque a pesar de que tuvimos muchas complicaciones para poder salir de Guatemala, llegamos con bien ayer y la pena de que mis hijos los iban a sacar, pero Dios tan lindo, los recibieron nuevamente en la escuela y ya hoy empezaron a estudiar. Amén, amén. Y agradecida con el Señor por lo bueno, por lo malo que me pasa en mi vida, yo siempre le agradezco a Dios. Muchas gracias. Amén. El Señor es bueno, ¿verdad? El Señor es bueno. En medio del dolor se manifiesta. Hermana Carmelita. Buenas noches, yo le quiero dar gracias a Dios por el cuidado que tiene con nosotros aquí, por lo que a mí me ha cuidado, por cuidar mi familia y también quiero pedir oración porque me encontraron mis riñones dañados por lo que tuve, cuando se me llenó el cuerpo de agua, se me alcanzaron a dañar un poco, dijo el doctor, pero como quiera. Y
también tengo una tía en México que agarró una infección por la medicina que le dieron en el estómago y ya no puede caminar. Y pido oración también para que ella pueda, pues si Dios lo permite, ¿verdad? Que quiera, que pueda volver a caminar. Mi hermano también le pusieron un aparato aquí porque lo operaron y camina muy despacio ya. Mi hermano era un muchacho muy alegre y ahora me da tristeza oírlo porque, pues, pero todo se acaba. Ya, muchas gracias. Amén, amén. Todo por servir se acaba, ¿verdad? Como dice un verso por allí. No sé si hay alguien más que desee agradecer, hermana Neris, y bienvenidos. Buenas noches a todos. Quiero darle gracias a Dios porque Él hasta aquí nos ha ayudado. Gracias a Dios llegamos bien, llegamos el lunes por la noche. Gracias a Dios no tuvimos ningún contratiempo en el camino. Dios nos cuidó, nos protegió, tanto la ida como la venida. Fernandito viene feliz, contento, disfrutó el campamento. Dice que espera con la ayuda de Dios poder ir al próximo que viene. Yo también estoy agradecida a Dios, pasé un buen tiempo con mi familia, pero como ustedes saben, también hubo tristeza. Falleció el tío de mi esposo hace una semana y por eso nos tuvimos que quedar una semana más todavía. El entierro fue el domingo y después del entierro nosotros nos venimos. Y mis hijos comenzaron hoy la escuela, no comenzaron, ni fueron ayer ni el lunes, pero estoy agradecida a Dios porque Él nos tiene acá. Pido que oren por nosotros. Nos acabamos de reunir con el staff de Aventurero con planeación para este año. Ya ustedes saben los propósitos, las estrategias que hay para trabajar. Estamos confiando en Dios que Él nos va a guiar durante este año para poder trabajar con nuestros niños, pero queremos la ayuda de los padres a que puedan escribir a sus hijos. Mandé mensaje para que los puedan registrar hoy, esta semana, porque pues la iniciación la tenemos para el 7, pero si no registramos al club, pues no podemos tener iniciación. Oremos para que Dios nos ayude y podamos registrar a nuestro club de aventureros para el año 2019-2020. También quiero pedirles que oren por mi esposo. Tuvo un pequeño incidente ayer y no lo habían visto en muletas por mucho tiempo, así que ahorita le toca andar con muletas. Sé que Dios está al control de todo y pues oremos que todo esté bien con nosotros. Pido oración por Renecito. De la universidad, ya comenzó también, está muy contento, muy feliz, ahora está también trabajando en la iglesia de King, con la música. Pido de que Dios sea su guía. Como mamá estoy feliz, estoy agradecida a Dios porque hablando con él yo le dije, hijo, has hecho la mejor decisión. No puedo pedirle más a Dios, no puedo agradecerle más a Dios, que contra todo lo que se ha dicho, ha pasado, mi mayor recompensa y mi mayor bendición es verte a ti en los caminos de Dios. Esa es mi mayor recompensa, de que tú hayas elegido servirle a Dios. Y me dijo, acuérdate del versículo que dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando he querido tomar alguna mala decisión, me dice, siempre me acuerdo de lo que tú me dices. ¿Y qué palabras las que me dijiste? No me gustaron al principio, me dijo, pero ahora las analizo y yo le doy gracias a Dios que me las dijiste. Cada vez que voy a tomar una mala decisión me acuerdo, René, acuérdate, yo como tu mamá no te estoy mirando, pero Dios y tu ángel guardián te están mirando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De mí te podrás ocultar, pero de Dios no. Y me dice, si me recuerdo de eso y digo, no, tengo que enderezarme por aquí. Y yo estoy muy agradecida a Dios por ello, porque es un buen testimonio, es un joven que es un buen líder para los demás y no le puedo pedir más a Dios que eso. Gloria a Dios. Gracias, hermana Neris. Qué lindo, ¿verdad?
qué mejor que el Señor pueda continuar cuidando de nuestros hijos. Muy bien, ¿alguien más o cerramos? Muy bien, vamos entonces a poder orar, hermanos. No sé si nos dividimos en parejas. Voy a recordarles algunas cositas que aquí se mencionaron, ¿verdad? Nuestra hermana María Luz allí por la familia, ¿verdad? Su hija Yami, sus nietos, su familia, ¿verdad? Oremos por ella. Me recordemos a la familia Méndez, nuestro hermano, su esposa, ¿verdad? Gracias a Dios que los trajo con bien aquí, pero hay situaciones que el enemigo, ¿verdad? Quiere quitar la paz que hay en nosotros, ¿verdad? La salud pero oremos allí por la familia de allá de Guatemala, ¿verdad? Osman especialmente, su salud. Hemos estado orando, lo tenemos en nuestras oraciones, pero ya el Señor es el que toma su decisión final, ¿verdad? Nosotros pedimos que el Señor pueda darles el valor que necesitan. Nuestra hermana Edna también igualmente está pidiendo su familia, por Maritza, por Elda, Elías, e incluso a Elda, Elías. Yo hice una cita para el lunes ir a verla y llegué allí y no me dejaron entrar. Así que tengo una cita para mañana de 8 a 10. Espero que mañana pueda llegar. Así que voy a ir a visitarle. Por las hijas de nuestra hermana, nuestro hermano Jaramillo, también oremos por él, su salud, sus planes. Él pronto estará viajando también. Oremos por él para que el Señor pueda continuar guiándolo. Ana Carmelita, su salud, ¿verdad? Y sus riñones allí que ella menciona, que el Señor pueda poner su mano, ¿verdad? Allí. Allí una tía de ella también, su hermano, la salud de ellos. Y las peticiones de nuestra hermana Neris, ¿verdad? La familia de allá donde estuvieron, el club de aventureros, los clubes en general, oremos por eso, ¿verdad? Ya están a punto de iniciar, bueno, están un poquito atrasados, deberían haber iniciado ya, pero bueno, van a comenzar ya, van las inscripciones. Conquistadores comenzó, Guías también ya comenzó inscripciones. Esperamos que con la ayuda de Dios puedan avanzar, ¿verdad? Para beneficio de nuestros jóvenes. Y la salud de nuestro hermano René, y por su hijo de ellos que está allá en Quín. Y oremos por nuestros muchachos que han regresado a la universidad. Ya está comenzándose a ser pesado. Mi hija ya regresó ya la semana pasada, desde el lunes comenzó, esta semana otra vez, y ya tanta tarea que les dejan, que ya está en su último año, sus últimas materias, ya está, gradúa ahora en diciembre, y pesado. Entonces, yo sé que hay varios muchachos que regresaron de aquí, regresó Stephanie, regresó Raúl, ¿verdad? René. Entonces oremos para que el Señor les dé la capacidad. Creo que estas jovencitas también regresan ya, también van a estudiar. Entonces tienen tantos retos nuestros jóvenes que necesitamos orar para que ellos puedan alcanzar esas metas, para que puedan lograrlas con la ayuda de Dios. Así que, ¿por qué no nos dividimos de 2 en 2? Busquemos a alguien con quien orar. Aquí, hermano Jaramillo, no sé si puedo orar con usted. Oramos, ¿verdad? Vamos a buscar a alguien con quien orar de 2 en 2 y presentemos estas peticiones delante del Señor. ¿Parece bien?
vamos a recoger una ofrenda, si usted ha venido listo, preparado. También recordarles algunos anuncios. Los que son miembros de la Junta, solamente veo 3, creo, 4. Si se pueden quedar un momentito al final, quisiera consultar algo con ustedes. También el departamento de música, por favor, si usted necesita el calendario, háganoslo saber. Culto de viernes, bando de oración del sábado, la campaña evangelística, comenzamos ya en 2 semanas más, 2 semanas y media, del 14 al 21, los volantes me los traen el viernes, más volantes, así que esperamos que todos podamos convertirnos ahí en portadores de mensajeros para poder comunicarles a otros. Coro de niños, este sábado estaremos inscribiendo. Todos aquellos padres que deseen que sus niños puedan pertenecer al coro, este sábado estaremos inscribiendo antes de la sociedad de jóvenes, después de sociedad de jóvenes, estaremos inscribiendo. Así que vayan pensando en eso, ya lo hemos estado anunciando. Los clubes, déjenme saber si va a haber inducción el 7, está puesto en el calendario. Y también Junta de Iglesia tenemos septiembre 7, tendremos Junta de Iglesia. No olviden también el entrenamiento de aventureros. Ya tuvieron una junta, yo creo que ya se les recordó, ¿verdad? Pero hay entrenamiento de aventureros también. Este sábado y el domingo, también como lo hemos venido anunciando. Muy bien, vamos entonces, queridos, a meditar un poco en la palabra del Señor, dirigidos por el libro que estamos estudiando. ¿Cuál es el libro que estamos estudiando? El Camino a Cristo. Okay, Camino a Cristo, estamos en el capítulo número 8 y el tema es el crecimiento, ¿verdad? Crecimiento cristiano. ¿Cómo crecemos? ¿Verdad? Así que ese es el tema central en esta noche, creciendo, el secreto del crecimiento o creciendo en Cristo. Nos habla la hermana White allí en ese capítulo número 8. Y queridos, no cabe duda que para crecer, primeramente hay que nacer, ¿verdad? Ese es, podemos decir, hermanos, que ese es el método normal que sigue las plantas, los animales y el ser humano. Nacemos para poder crecer. Ese es el método que Dios utiliza, ¿verdad? En cuanto a eso, ¿verdad? Como personas, como padres que hemos sido, tal vez como padres, hemos experimentado nosotros, mi esposa y yo, el gozo, imagino que ustedes también han experimentado el gozo de ver nacer a sus hijos y verlos también crecer a sus hijos. Y tal vez, posiblemente, también han experimentado la tristeza de tal vez poder saber o ver, por ejemplo, personalmente, recuerdo mucho a una pareja, una parejita, nosotros estábamos recién casados, teníamos a nuestra bebé, a nuestra primera bebé, y había una parejita que deseaba tener una bebé. Una niña decía, quiero tener. Y cuando nos veía a nosotros, cuando veía a mi esposa, él decía, yo quisiera ver a mi esposa con una bebé también. Quisiera que el Señor me permita ver nacer y verla crecer. Muchas de las veces el Señor no permite, ¿verdad? Y las personas no pueden ver crecer. Se interrumpe el nacimiento o se interrumpe el crecimiento. Tuvimos también amigos que se casaron en la misma temporada de nosotros, ¿verdad? Como pastores hemos visto a muchas parejas que la dama está esperando a su bebé, pero su bebé no nace. Muere como un feto.
no tiene la oportunidad de nacer. Peor, crecer. Entonces, para nosotros crecer, para que haya un crecimiento,